Buenos días. Hoy vamos a ver lo que viene siendo secuencias temporales de textos narrativos, información completa y explicaciones. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, darle like, suscribirse, darle a la campanita. Se los voy a agradecer mucho. Recuerden, yo soy Mario Rivas, como me conozcan. Soy de Asesorías M. Rivas, con una larga trayectoria en asesorías académicas. Y hoy vamos a compartir esta parte que es de secuencia temporal. Viene en el examen de admisión, examen 1, examen 2. Esto es un repaso que estamos haciendo del curso que se dio en el Centro de Asesorías en Rivas. Y recuerden, en Instagram también me pueden encontrar como Asesorías en Rivas. Por cierto, no van a encontrar muchas cosas allá porque todavía no he empezado a subir nada. Pero bueno, nada más hago mención de que también estoy en Instagram, en Facebook, me pueden encontrar como Asesorías M. Rivas o me pueden encontrar también como Majes Rivas y entre paréntesis Mari Rivas, para que no se vayan confundiendo de página, porque recuerden que hubo una que me hackearon, ya la cerré, y cualquier problemita, no sean malitos, mándenme un mensajito para estar monitoreando. Bien, las secuencias temporales, dice. Algunos textos, vamos a agarrarlos como, algunos textos presentan un conjunto de hechos que suceden en el tiempo. Así ocurre, por ejemplo, en los textos en que se ponen las fases de un proceso. En estos casos decimos que el texto presenta una secuencia temporal. O sea, las secuencias temporales cuando van en un orden cronológico, básicamente, ¿sí? De hecho, en algunos videos que vi casualmente esta semana, decían secuencia cronológica de la vida de tal persona, ¿no? Por decir, de Alejandra Guzmán, por decir algo. A eso se refiere, ¿sí? Es un conjunto de hechos, la secuencia temporal es un conjunto de hechos que suceden en el tiempo. En la trama narrativa se desarrolla procesos históricos y organiza sus datos en una línea de tiempo o secuencias temporales. ¿Sí? Esto lo podemos ver mucho en los libros de la secundaria, sobre todo en los libros de historia, ¿sí? La famosa línea del tiempo. En los libros de primaria también manejan las líneas del tiempo. Inclusive cuando vienen algunos alumnos y me dicen, oye, ¿vas a hacer que para las series de historia? Ok, sí, pero pues yo creo que mejor te enseño la técnica para aprender a estudiar historia. De una vez se las paso a ustedes. Es hacer precisamente esto, una línea temporal en la cual se pone la fecha. Realmente la fecha no es así como que hiperrelevante, sino lo que pasó en ese tiempo, quiénes fueron las personas involucradas, ¿sí? Así como los protagonistas, los antagonistas y el evento concreto que ocurrió. Ya con eso ya es como te recuerdas. Porque si te dicen, 5 de mayo, ¿qué se celebra? No te acuerdas. Y te dicen, ¿en qué fecha fue la batalla de Puebla? 5 de mayo, porque ya te dieron el evento. Entonces es más fácil recordar la fecha a través del evento que el evento a través de la fecha. ¿Estamos? Entonces, pequeño paréntesis para ampliar esta información. Fases de la historia. O sea, en las secuencias temporales hay las fases de la historia. A partir de la intervención de la invención de la escritura comienza la historia propiamente dicha, dividida para su mejor estudio en 4 etapas. Antigua, media, moderna y contemporánea.
Entonces, te llegan a preguntar en cuántas fases se dividió, en cuántas, cuáles son, y te las van a dar. Esto que estoy subrayando, se los pueden preguntar, y dentro de las tres opciones que les den, se las van a dar en desorden. Me va a decir, ¿y hay algún problema? Sí, tienes que ponerlo en este orden. ¿Por qué no empiezas con la contemporánea y terminas con la antigua? ¿Estamos? De acuerdo con ello, la edad antigua se extiende desde unos 5.000 años antes de Cristo hasta, de acuerdo con ello, hasta el año 476 de la era cristiana, e incluye el estudio de los pueblos del Antiguo Oriente, de Grecia y de Roma. En el año 476, al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente, el poder de los bárbaros se inicia la Edad Media, que abarca casi 10 siglos hasta 1453, fecha de la caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos. La Edad Moderna se extiende desde 1453 hasta 1789, del estallido de la Revolución Francesa, que señala un cambio fundamental en el aspecto social, económico y político de la humanidad. Finalmente, la edad contemporánea transcurre desde 1789 hasta nuestros días. Ha de recordarse que estas divisiones son solo convencionales, ya que en el paso de una época a otra es prácticamente imperceptible, y solo a la luz del tiempo transcurrido puede establecerse diferencia entre una y otra edad histórica. Y acá nos dan la fuente del autor, el año, la editorial, el nombre del libro, y de qué página se hizo, se extrajo este fragmento. Entonces, de acá, pues únicamente esta parte es la principal. Todo lo demás no te lo van a preguntar porque no es examen de historia. Como te pudiste dar cuenta, el autor estructuró su texto en épocas o edades, cronología o secuencias temporales, que es lo que realmente te quiere mostrar este artículo. ¿Cómo fue llevante desde la edad antigua hasta la edad contemporánea? Después, el autor, desde el primer párrafo, señala las 4 etapas en que se estructuró el texto. En el segundo y tercer párrafo abordó cada etapa en ese orden. Puso letras cursivas para distinguir cada etapa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nada más es para los textos temporales. Observa el siguiente ejemplo y analiza los elementos que marcan la secuencia temporal. En la histórica travesía del Vasco de Gama desde Portugal a la India, entre 1497 y 1498, fíjense, acá sí leemos el paréntesis porque nos da el lapso de tiempo. Podemos distinguir varias fases o etapas. En primer lugar, o sea, la primera etapa, Vasco de Gama alcanzó al Cabo de Buena Esperanza, navegando por las costas occidentales de África. Luego, eso es lo que hizo después, en el segundo lugar, navegó hacia el norte, bordeando la costa oriental africana, que no había sido explorada anteriormente. Y por último, o sea, ya concluyó, cruzó el Océano Índico y consiguió llegar hasta la India. O sea, este proceso tuvo tres momentos. Dentro de su cronología fueron 3 momentos. Entonces, ya nosotros podemos observar que
cuando son textos cronológicos, nos van llevando de la mano desde el principio hasta el fin para que se pueda entender el texto. No podemos empezar por el fin, después con lo del medio y después con el final. No, tiene que ir en orden. Los textos narrativos, ahora nos vamos con los textos narrativos. Dice, los textos narrativos son aquellos en los que se cuentan o relatan una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumentos. Los hechos pueden ser de ficción, como los cuentos, y las novelas, o reales, como las noticias. O sea, dependiendo del texto, pues vamos a determinar, ¿no? La estructura de las narraciones. Se pueden distinguir las siguientes partes que forman la estructura narrativa. La estructura narrativa nos da las situaciones iniciales, nudos y situación final o lo que conocemos como desenlace. La situación inicial es la introducción a la historia, o sea, se presentan los personajes, los hechos iniciales y el lugar y el momento y la época en que ocurre la historia. Eso es lo que llamamos también introducción, o sea, te van metiendo poco a poco a la historia. Después, el nudo es el desarrollo de la historia. Entonces, allá viene todo el rollo, ¿no? Se empieza a contar la historia. Y la situación final es el desenlace o final de la historia. Puede ser que la historia tenga un final cerrado o un final abierto. Es como creo que la saga de Harry Potter tuvo un final abierto, porque unos querían que terminara de una forma y otros querían que terminara de otra forma. Entonces, al final optó la autora J. Rowling, creo que es, en dar un final abierto. Ayer casualmente me enteraba, ustedes quizá no conocieron esa caricatura, porque es una caricatura de los 80s, pero sus mamás, pregúntenle de Candy Candy, una manga, fue de las primeras mangas que llegaron a México. Esa manga, esa historia, también era algo narrativo también, porque era una novela en sí. Bueno, esa manga también tiene dos finales alternativos, ¿sí? Entonces yo como que, ajá, yo no lo sabía, realmente a mí nunca me gustó esa serie, pero era increíblemente famosa, famosísima. Pregúntenselo a sus mamás de verdad, bueno, no a sus mamás, a sus abuelitas. Si sus abuelitas son de los 60, no, esa serie se pasó en los 80. Pero quienes la vieron son personas que nacieron entre el 70 y finales del 60. Fueron quienes vieron esa manga, fueron de las primeras que llegaron, antes de los Caballeros del Zodiaco. Muy bien, algunos de los elementos son, en los textos narrativos. Ahora, nos vamos con los personajes, con el narrador, el espacio, o sea, el espacio se refiere a dónde ocurre, y el tiempo es cuándo ocurre. Los personajes, obviamente, está el protagonista, que son los personajes principales, porque realizan los hechos principales. Después, obvio, vienen los personajes secundarios. Los personajes secundarios más bien vienen a darle fuerza al personaje principal. Realiza hechos de menor importancia en la historia. Pueden ser ayudantes porque colaboran con el protagonista u oponentes porque son contrarios al protagonista. O sea, también se les llama antagonistas, ¿sí? Porque son contrarios. O sea, eso es para reforzar la presencia del protagonista. Después vienen los personajes incidentales
o episódicos. Son aquellos personajes que eran más así como que entran y salen y ya no sabes nada más. Fueron para aportar algo a la historia, a la narración y salen. Tal como dice su nombre, son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar, coordinar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos. ¿Sí? Realmente los personajes incidentales, su presencia es muy breve, hace lo que tenga que hacer, como que unir o darle sentido a la unión del personaje principal con el secundario y él desaparece. El narrador es el que cuenta o relata la historia, pero no debe confundirse con el autor que creó la narración. Hay tres clases de narradores. Este del narrador, por lo general, siempre está como que escondido, como que nos damos cuenta. Sin embargo, hay textos, libros, que cuando tú los lees, parece que quien lo escribió está hablando contigo. ¿Sí? Entonces, ese es un narrador eh, protagonista, es un narrador protagonista, porque él mismo, de una forma u otra, sientes esa conexión, ¿sí? Es el protagonista de lo que te están narrando. Pero eso todo depende del tipo de texto que estés leyendo. No es lo mismo leer una novela, eh, ¿sí? Una novela, como puede ser Harry Potter, como puede ser, no sé, El Señor de los Anillos, os estoy mencionando de los que ustedes conocen, a leer un libro que se llama Hace falta una flor, ¿sí? O un libro que te hable, o sea, un libro, por ejemplo, que será, este, Navegar mar adentro, ¿sí? Estas dos últimas novelas, o sea, estos dos últimos libros, cuando tú los lees, realmente son libros un tanto cuanto filosóficos que al leerlos te da la sensación de que la persona que lo escribió está hablando. Es como si la tuvieras sentada junto de ti y te está contando la historia. La verdad, a esos tipos de libros me encantan. Es muy raro que yo lea un libro de novelas y mucho menos de ficción, de amor, todo romántico. Me gusta la realidad, la verdad. La omnisciente, el narrador omnisciente está fuera de la historia y es el que sabe todo sobre los personajes, lo que hacen, lo que dicen, sienten y piensan. Narra en tercera persona. El narrador protagonista es el que cuenta la historia, es el personaje principal. Por eso narra los hechos en primera persona. Y el narrador testigo solo sabe lo que ve u oye. ¿Sí? Ya no conoce lo que siente, lo piensa los personajes. Porque cuenta hechos que presenció sin ser protagonista o que le contaron. Narra en primera o en tercera persona, por lo tanto no se le debe confundir con el narrador protagonista o el omnisciente. Esto inclusive lo podemos ver claramente
Por ejemplo, el protagonista en una historia es el que realiza los hechos. Pongamos ejemplo, un accidente, un choque, algo leve, un choquecito por allá. El protagonista va a ser quien chocó. Ajá. El antagonista va a ser al que chocaron. ¿Sí? Los personajes secundarios, si alguien venía con él o con ellos, pues esos serían los personajes secundarios. O también los secundarios serían quizá alguien que en ese momento vio y presenció el hecho. Ahora, si hablamos desde la narrativa, el omnisciente está fuera de la historia y es el que sabe todo sobre los personajes, lo que hacen, dicen, piensan, y lo narra en tercera persona. Por lo general es el peritaje. Los protagonistas es el que cuenta la historia, es el personaje principal. Por eso narra los hechos en primera persona. O sea, el protagonista es el que causó el accidente. Va a decir, no, es que no me di cuenta de que había un hueco y por esquivarlo chocamos. No, no fue mi intención, fue por, no me fijé, no tuve cuidado. Él está agarrando el protagonista, ¿no? Que tuvo que esquivar un bache, bla, bla, bla. Y los testigos son los clásicos vecinos que salen a ver qué pasó y cada uno saca su propia conclusión y lo empiezan a narrar en tercera persona, salvo aquellas personas que estuvieron presentes. Vamos a suponer que alguien estaba en la esquina donde ocurrió el accidente, estaba esperando su vaivén, y vio el accidente de primera mano, ¿sí? No él le ocurrió, no él es el protagonista porque no él conocía, pero sí él vio lo que pasó. El espacio es el lugar en donde se ubica la historia, en este caso la esquina de una calle X. El tiempo, pues, va a ser el momento en que se desarrolla la historia, puede ser en verano, ahorita, acá, en época de calor, y decir es que el calor me sofocó, y tantas cosas. Entonces, ese es el tiempo. La información concreta y explicaciones. Muchas de las inferencias elaboradas por el lector mientras se ocupa de la lectura son de naturaleza automática. Otros solo son realizadas cuando el lector tiene algunos problemas antes citados. El uso deliberado del conocimiento de la escritura textual, de las estructuras textuales por parte de los lectores cuando leen ha sido denominada por Meyer como la estrategia estructural, la cual consiste, o sea, la estrategia estructural consiste en aplicar los esquemas estructurales pertinentes a los textos que se intentan comprender. Dicha aplicación solo es posible toda vez que los lectores las haya internalizado previamente, o sea que ya las haya leído, pensado y repensado, ¿sí? Pero yo siempre les digo, cuando tú lees con conciencia en el sentido de que estás en la lectura, toda tu conciencia, todo tu ser está concentrada en la lectura, te abstraes del alrededor, te centras en tu lectura. La mente, la mente
Va a ir desde el principio, captando las ideas principales, las secundarias, se va a ir captando todo. No, no tienes que pensarle mucho. ¿Sí? Y de esa forma tú puedes con mucha facilidad contestar. Otra técnica que les sugiero es que primero lean la pregunta y posteriormente hagan la lectura para que de ahí usted, o sea, el cerebro cuando tú lees la pregunta ya le estás dando una instrucción de qué es lo que debe de buscar en la lectura. En ocasiones, en las lecturas que nos dan en los exámenes de admisión, no, o hasta en la escuela, no está explícito de manera escrita, no está, pero no está expreso, no explícito, expreso, así de que escrito lo que nos están preguntando, pero sí está implícito, o sea, no está escrito, pero se entiende. Ajá. Entonces nada más es leer, no es deletrear, porque hay personas que cuando leen piensan que es deletrear. Hay otras personas que cuando leen, o sea, casi descifran palabra por palabra. No, cuando leen, tienen que leer haciendo las pausas, haciendo lo que ya habíamos comentado al principio, ¿sí? De todos los signos de interrogación, de exclamación, punto y coma, dos puntos, todo esto te sirve para darle una cadencia a la lectura y tu cerebro pueda ir procesando la información y aun cuando no esté de manera expresa, o sea, escrita en el texto, y esté de forma implícita, tu cerebro va a poder captarlo. Tan es así que el mexicano es bien alburero y habla mucho en doble sentido. La gran mayoría de las personas entienden el doble sentido perfectamente bien y las personas se caen de la risa. Habemos personas que nos cuesta un poco más entender el doble sentido o no nos gusta hablar en doble sentido. Somos más concretas. Entonces, y quizá seamos un poco más crueles, ¿no? Porque decimos las cosas de tajo, no las disfrazamos a través de un doble sentido. ¿Sí? Entonces, en estos textos ustedes van a leer, les van a preguntar de qué trata el relato y si coincide con tu hipótesis previa. Primero te van a preguntar más o menos de qué crees que se trata y después, que haga la lectura, vas a ver si hay coincidencia. Acá te piden ordenar por párrafos, ¿sí? Acá te dicen que en qué párrafo está el tiempo, qué son los personajes, acciones de los personajes, lugar y espacio. Acá nada más hacer estos ejercicios y de ahí ya. Les vuelvo a repetir, cuando les dé esta lectura, primero váyanse a estas preguntas para que conforme van leyendo el texto van encontrando las respuestas a las preguntas. Solo aquellas personas que presentan en línea no pueden hacer esto, porque cuando se presenta en línea te dan el texto y no puedes pasar a las preguntas si no has leído el texto. Puede ser que te pases a las preguntas, pero ya no vas a poder regresar al texto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero pues no es el caso de los que van a presentar en la prepa. En la prepa pues es con papel y lápiz que presentan. Recuerden que es lápiz 2,5, 2,5 mirado. No sé si tengan contrato con la fábrica, pero si no es mirado después le cuesta trabajo o simplemente no lo detecta el lector óptico. Muy bien. Ahora, vamos a ver ideas principales e ideas secundarias del texto.
Para identificar las ideas principales y secundarias de un texto, es necesario haber realizado una lectura completa del mismo. Existen, sin embargo, estrategias de lectura que nos permiten saber cuáles son los conceptos claves de un texto sin necesidad de hacer un análisis complejo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. O sea, no tener que echarnos 5 hojas de lectura y para después tratar de contestar 2 preguntas. Listo. Esto sin duda nos ahorra tiempo y nos permite saber por anticipado si es posible encontrar la información que necesitamos en tal contenido. La selección de la idea principal y secundaria del texto es una de las estrategias de estudio que de poseerla nos dará la posibilidad de obtener mejores resultados. O sea, acá lo importante es saber de qué se trata el texto, o sea, la idea principal y la idea secundaria, pues viene siendo ahora sí lo que se está desarrollando. La idea principal tiene la función de resumir el párrafo en uno o varios enunciados breves, según sea el caso. Era como les decía, es como el título del texto. O sea, cuando te dan el título, ideas principales y secundarias del texto, ¿qué es lo que tú tienes que buscar? ¿Dónde está precisamente estos puntos? ¿De dónde te hablan de estos puntos? Y allá te vas a enfocar, porque es de lo que estás hablando. Si el elemento es omitido, el texto pierde todo sentido, porque no vas a saber de qué estás hablando. La idea principal expresa el rasgo esencial del texto y es apoyado por una serie de ideas secundarias que complementan a la idea principal. O sea, la idea secundaria, como su nombre lo dice, siempre va a ser ampliar o apoyar a la idea principal. Nunca va a ser contradecirla, abusados. Las ideas principales pueden ser explícitas y las ideas, o pueden ser implícitas, como se los decía hace un momento. Las que están escritas son las explícitas y las implícitas son las que vamos a tener que entender o nos las van a estar dando, no de manera escrita, pero de tal forma que, ok, ya sé de qué me estás hablando. Ese es el clásico de cuando estamos platicando, no decimos el tema y ahí nos desatamos y ya como que la persona ya luego la agarra. Ya sé de qué estás hablando. Ese ya sé de qué estás hablando. La respuesta va a ser tu idea principal. Muy bien. A ver. Bien. La idea principal explícita son aquellos enunciados del párrafo que nos dicen exactamente de lo que se trata el texto. Una de sus características es que puede reconocerse con facilidad. Eso ya lo habíamos dicho. Las ideas principales implícitas son básicamente el resumen de la información más relevante del texto. O sea, acá el autor reparte pistas de las ideas principales implícitas a lo largo del cuerpo del texto. No obstante, es responsabilidad del lector identificarla con ayuda de su deducción. Son este tipo de textos los que nos dan la oportunidad de tomar el papel de lectores activos, poniendo a prueba nuestra capacidad de redactores.
El conocimiento esquemático sobre las estructuras textuales se adquiere en forma progresiva. En la medida que los aprendices se van aproximando a los distintos tipos de textos y a identificar las ideas principales, se requiere la realización de 3 tipos de pasos. Eso es importante. Comprender de lo que se ha leído, hacer un juicio sobre la importancia de la información y consolidar sucesivamente la información. Eso de consolidar sucesivamente es así como que una línea de tiempo. Es importante siempre aquella información que tiene mayor importancia de la que tiene una importancia secuenciada por la que es completamente irrelevante. O sea, en un texto siempre vas a buscar aquello que tiene más peso, ¿sí? Es lo que vas a buscar. Bien. Y lo vamos a dejar hasta acá. Y en el siguiente vamos a ver las estrategias. No vamos a terminarlo porque después de eso ya se termina este apartado. Estrategia. La estrategia típica que se realiza después de realizar el acto de comprensión son 2 variantes de la atribución del sentido conseguidas por gracia a la interacción entre los conocimientos previos y las características del texto. La identificación de la idea principal y el resumen. O sea, tú vas a tener una idea principal, tú ya te leíste todo el texto de 2 hojas y pues ahora va a tener que venir como una especie de resumen, no vas a memorizarte las 2 hojas, simplemente vas a resumirlas. Se sabe que con base en la investigación realizada en la literatura, que identificar y recordar las ideas de importancia son actividades difíciles para los lectores, ya sean pequeños, grandes o medianos, porque se ha perdido el hábito de la lectura. En contrapeso, los buenos lectores no solo son capaces de reconocer las ideas o cuestiones centrales, sino que además le dedican más procesamiento, mientras que leen, supervisándola continuamente para obtener mejores beneficios de su comprensión. También se ha encontrado en varias investigaciones que los lectores de niñez tardía o adolescencia usan activamente las distintas claves textuales y la estructura organizativa o patrón de textos en la elaboración de resúmenes, ¿sí? Realmente, como depende de nuestros hábitos de lectura, van a ser nuestras habilidades también para resumir. Hay personas que son terriblemente hábiles y te resumen un texto larguísimo de una manera impresionantemente corta, breve, concisa, precisa. ¿Sí? No te van a veces yo recuerdo que a veces les he dicho a algunos alumnos, sobre todo de historia de ODI, que me resuman. Le digo, toma la marca texto y resume de aquí lo más importante. Y cuando me doy cuenta, tienen todo el texto marcado de marca texto. Y
Y les digo, ¿qué pasó? Esta es la idea principal, la idea secundaria, el resumen, ¿qué pasó aquí? Les tengo que agarrar una pluma y empezar a subrayarles las partes más importantes. Y de una cuartilla se reduce a unas cuantas líneas. Y de verdad eso ocurre mucho, inclusive cuando presentamos en la prepa, no en el examen de admisión, ya están en la prepa o en la facultad inclusive, algunas asignaturas en las cuales los maestros te dejan las preguntas abiertas. Tienes que echar allá, poner, poner más bien lo que te piden, y sobre todo en historia, ¿no? Y yo recuerdo que en una ocasión, a mí siempre me pasaba que mi examen, por ejemplo, de historia, yo lo hacía en 2 páginas, ¿sí? No sé si escribía yo muy chiquitito o no sé. El punto es que tenía otro compañero, creo que hacía su libreta de 50 hojas, echándole rollo. Cuando calificaba el maestro, a mí me ponía bien mis respuestas. Y a mi compañero, que por cierto a mí me desesperaba porque yo decía, madre, creo que estoy re mal, lo más seguro es que yo repruebe. Resultaba que él reprobaba y yo pasaba, ¿sí? Y en una ocasión se molestó y le fue a reclamar al maestro que por qué a mí me ponía bien las respuestas, ya él se las ponía mal, si él había puesto más información, y el maestro le dijo, bueno, es que sí, tú pusiste datos, pero no todo lo que pusiste era relevante. En cambio, ella me puso ideas precisas y concisas, no tanto rollo y tanta cosa, como para que yo me impresione que la verdad hasta mal redactadas estaban. No, 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 no. Fue para que no me volvieran a hablar. Así que mejor no comparo. Entonces, con esto terminamos esta parte. El siguiente video, obvio, van a tener que hacer todos estos ejercicios. Y son puras lecturas, son puras lecturas. Para que pasemos en el siguiente video, tipos de lenguaje y elementos paratextuales. Ya, acá vamos a ver la intención del texto, adecuación a la función, el léxico, o sea, el léxico es la forma en que hablamos o que escribimos, porque puede ser un texto científico, puede ser un texto colegial, un texto literario, un texto culto. Entonces, dependiendo de eso va a ser el léxico que vamos a utilizar. Y los elementos paratextuales, que son las dedicatorias, la epígrafe, las citas, las referencias, la paráfrasis. Todo esto está relacionado con los textos. Este sería nuestro siguiente video. Y por lo tanto, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente video. No olviden darle like, compartirlo y nos estamos viendo.